Está. 1, 2, 3. Hola, buenas noches, queridos compañeros. Bueno, queridos compañeros. Mi nombre es Carla Valeria Vargas Mora. Acá mi compañero Fernando y mi compañerito Cristian. Vamos a presentar lo que piensa la tecnología. Si yo les digo tecnología, ¿ustedes qué piensan? Les hablan niños. ¿Inventos? Por ahí, sí. Y se pueden guiar de la imagen. Claro. Desde acá. Innovación, ¿no? Sí. Si nos, si no recordamos, hay una película llamada Terminator que habla un poco sobre la inteligencia artificial. ¿Ya? Ya. Y es como la máquina se revoluciona contra los humanos. Acá podemos ver la película de Terminator. Y si yo le digo a uno de ustedes, ¿quiénes usan la inteligencia artificial? ¿Quiénes usan la inteligencia artificial? Nosotros, las personas. ¿Sí? A ver, ¿cuál está a sus manos? Un ejemplo, el celular. Claro. Una de las aplicaciones Se me de la inteligencia artificial es el iPhone o El smartphone. el Android. Ya. Cuando el más conocido es el Siri. Es cuando tú hablas con Siri y te responde. Ya. Te responde fluidamente, puedes hablar con Siri. Esa es una inteligencia artificial. Cuando tú compras un celular nuevo y comienzas a escribir con una persona consecutivamente, ya eso se va guardando las palabras automáticamente. Cuando ya vuelves a conversar con la misma persona, ya el sistema sabe qué cosa le vas a decir a esa persona. Como una memoria. Claro, una memoria. Ok. Ya. Bueno, ahora es mi turno. Ya mi compañero explicó qué es supuestamente la tecnología. Bueno, Supuestamente. ¿qué me podrían decir qué entienden sobre robótica? ¿Por qué supuestamente? ¿No es así? No, sí es así. Ah, ya, como dice pero él supuestamente. está suponiendo eso también. O sea, está dando su idea. Ah, ok, ya. ¿Qué pueden entender sobre robótica? ¿A qué se refiere? Máquinas. Bueno, en este caso vamos a hablar de los principios de la robótica. Por ejemplo, si creamos un robot, porque hay robots en la vida real, o sea, no solamente ficción. Hay robots que creamos para el medio ambiente, tal vez para recoger la basura o tal vez para que ayude a una empresa. Por ejemplo, el robot nunca va a buscar hacer daño, o sea, al contrario, siempre va a prevenir que el ser humano sufra un daño también. Luego, el robot también cumple órdenes de los seres humanos, o sea, si tú le dices algo, el robot lo puede hacer. Si es que no entra en conflicto con la primera ley que acabamos de decir, que diga. Por ejemplo, el daño del ser humano. Y la última sería, el robot también debe proteger su existencia, siempre y cuando no entre en conflicto con la primera y la segunda ley. Ah, yo robot, igualito. Sí. Ahora sí, ¿qué es la inteligencia artificial? ¿Como un sistema automatizado autónomo? La inteligencia artificial es una máquina que un humano le enseña a una máquina a aprender. A esto se le llama machine learning, que tiene tips, no improvisado. Está el autocodificadores y el clustering. El clustering es el reconocimiento de patrones.
es lo que una máquina aprende a diferenciar qué es una piña o qué es una naranja. Está el supervisado, que está en clasificación, que es detectar spam en un correo. Por ejemplo, cuando está en un correo, en su parte principal no le aparece sus mensajes principales, o sea, que le envían del trabajo o de una persona, y hay otros que están en correos no deseados, que esos son spam. O sea, eso es lo que hacen machine learning, separar. Clasificar. Claro, clasificar. No deseados y los principales. Y el otro es por refuerzo, como coches automáticos, que es por aplicaciones, si no han visto reclames o por YouTube. Y aprender a jugar diferentes juegos. Una de ellas, no sé si se acuerdan de la historia de... Bueno, La historia que va a contar yo voy a Fernando. continuar con lo que queda la situación. Para afianzar los conocimientos que mi compañera dijo hace un momento, tenemos aquí a Isaac Asimov, quien, para reforzar lo que dijo mi compañera, en la primera ley de la robótica, él expone que la primera ley es que toda máquina o toda inteligencia artificial debe de resguardar la integridad del ser humano, considerando siempre que el ser humano no sufra ningún tipo de daño. En la segunda ley de la robótica, todo robot tiene que seguir las órdenes de un humano, no puede seguir órdenes de otra persona. Pero ahí entra un problema, que esta orden siempre será cumplida siempre y cuando no entre en conflicto con la primera ley. O sea, eso quiere decir siempre y cuando las decisiones que le dé un humano no lastimen a otro humano. Y por tercera ley, según Isaac Asimov, un robot debe proteger su propia integridad siempre y cuando no entre en conflicto ni con la primera ni con la segunda ley. ¿Esto qué quiere decir? Que un robot protegerá su existencia siempre y cuando eso no afecte a un humano. La prioridad siempre será el humano. Entre una de las últimas reglas de los principios de la robótica también está que toda inteligencia artificial no puede tener la capacidad de autoevaluarse o cambiar la forma en la que ha sido programada, porque eso no permitiría tener un control de la misma inteligencia. Como hace un momento pudo explicar mi compañero, en los tipos de Machine Learning, yo voy a explicar el que es por refuerzo. En el momento que aprende una máquina a jugar diferentes tipos de juegos. En la década de los 90, Garry Kasparov era considerado el genio del ajedrez, era el actual campeón de ajedrez. Era considerado un prodigio por muchos y IBM, el gigante corporativo, creó a Deep Blue. Deep Blue era un tipo de inteligencia artificial que IBM había desarrollado para que enfrente a este gran maestro de ajedrez. Y este gran enfrentamiento se dio el 10 de febrero de 1996. En este enfrentamiento, Kasparov enfrenta a la máquina y en las 6 partidas que juega, en la primera pierde, pero en las otras 5 gana y se impone ante IBM. IBM, al sentir que no había logrado sus objetivos, decide mejorar el desarrollo de Deep Blue. Entonces, toma la decisión de volver a enfrentar a Garry Kasparov. Y esto sucede el 3 de mayo de 1997. Y todo el mundo estaba a la expectativa de lo que iba a suceder. Lo que pasó fue que Kasparov ganó la primera partida, pero luego él hizo una jugada arriesgada en la cual él arriesgaba una ficha para querer engañar a la máquina y así pueda ganar la partida. Lo que sucedió fue que Kasparov quedó sorprendido al darse cuenta que la máquina pudo predecir esa jugada y no capturó su ficha. Entonces, en las 5 siguientes partidas, Kasparov quedó completamente perturbado y perdió ante Deep Blue. Esto demuestra que hoy en día la inteligencia artificial supera con amplitud el conocimiento del ser humano. IBM no solamente ha desarrollado a Deep Blue, IBM también ha desarrollado una inteligencia artificial que ha competido contra el grupo de debate de Estados Unidos de la Universidad de Yale y ha logrado superar con creces a este grupo de personas. Pero según la regulación de la inteligencia artificial, llegamos a un punto. ¿Hasta qué punto podemos darle libertad a la inteligencia artificial? Si ustedes se ponen a pensar, hoy en día hay muchas cosas que involucran la inteligencia artificial. No sé si algunos de ustedes han escuchado hablar sobre los carros de Google. Ustedes más o menos
se preguntan cómo es que un carro puede conducirse solo, o sea, qué es lo que involucra para que el carro pueda tomar la decisión de que sin que nadie lo controle pueda ir por una vía sin atropellar a alguien. Esto se desarrolla de una manera en que la máquina observa todo como patrones, pero en esta situación, viéndolo en un ámbito más real, llega un punto en el que la máquina en algún momento puede tener que tomar una decisión. Por ejemplo, lo que siempre se pone en cuestionamiento es ¿qué sucedería si un carro de Google estuviera pasando por una vía y solamente tuviera dos caminos que elegir? Por un lado, matar a un anciano de 60 años y por otro, matar a un niño de 10. ¿Cómo puede una máquina decidir de quién es más importante la vida? Va a elegir el del anciano, va a dar al anciano y no al niño. El niño tiene más Es lo futuro. que todo el mundo supondría. Pero Pero eso no es así, porque la máquina no puede tomar una decisión por sí misma. En base a patrones y en base a ética, Elon Musk habla mucho sobre esto. Elon Musk es el desarrollador de la empresa Tesla y de los carros autónomos. Y él está a favor de que la inteligencia artificial debe ser regulada. Porque si bien recordamos, en uno de los principales de las leyes de la robótica es que la inteligencia artificial tiene que resguardar la existencia del ser humano. Y es aquí donde la inteligencia artificial puede entrar en un conflicto grande, porque nosotros nos destruimos a nosotros mismos. Entonces, Elon Musk y un grupo de investigadores como Steve Hopkins y Bill Gates llegan a la conclusión de que la inteligencia artificial puede llegar al raciocinio de pensar que lo que destruye al ser humano es el ser humano. Entonces podría destruirnos a nosotros mismos en pos de cuidarnos a nosotros mismos. Entonces, en toda esta situación no solamente se aplica en eso. Ahora en la actualidad se están empezando a ver diferentes tipos de inteligencia artificial y se quiere empezar a utilizar como policías que manejen la seguridad y todo ese tipo de cosas. Entonces, llegando a toda esta conclusión, este grupo de investigadores considera que la inteligencia artificial debe ser regulada, porque no podemos esperar a que suceda, que la inteligencia artificial se vaya contra nosotros y no podamos manejar esa situación. Con todo lo anteriormente explicado y con lo que han explicado mis compañeros, nosotros proponemos y sustentamos a que la gente se informe y tenga conocimiento de este tipo de cosas, porque la tecnología es un tema en el cual nosotros nos vemos involucrados día a día. Todos los días nosotros utilizamos diferentes tipos de aplicaciones para hacer transacciones, para hacer muchas cosas. Entonces, saber sobre este tipo de temas y este tipo de regulaciones es importante porque nosotros nos vemos involucrados en lo que sucede día a día. Por otra parte, el desarrollo de la inteligencia artificial es sumamente importante y benéfico para el ser humano. Así como este tipo de inteligencias artificiales, IBM también ha desarrollado una inteligencia artificial que es como un tutor que ayuda a los alumnos a que aprendan más. Es como si fuera un tutor, como si fuera una persona, pero la persona interactúa con los alumnos y les permite afianzar sus conocimientos y reforzar esto. Por otra parte, es importante tomar en cuenta que todo esto debe ser regulado por el simple hecho de que el mismo hecho de que nosotros, en su mayoría, no contemos con la capacidad de entender este tipo de cosas, puede hacer que deleguen nuestro trabajo. ¿Alguno de ustedes aquí está en la carrera de administración? ¿O algún otro tipo de carrera? Por ejemplo, hoy en día, en la bolsa de valores, quienes toman las grandes decisiones de la alza y baja de valores son inteligencias artificiales. Eso no lo hace un humano. O sea, la cantidad de información que maneja una inteligencia artificial y todo lo que es Big Data es manejado por inteligencia artificial. Todas las predicciones de sismos, de ese tipo de cosas que suceden, también lo maneja inteligencia artificial. Entonces, debemos de ser prudentes con el uso de esta y tenemos la necesidad de conocer qué es lo que está sucediendo. Bueno, eso es todo. Gracias.